Un saludo cordial para todos los seguidores que les gusta el fútbol nacional e internacional. En este nuevo inicio de semana de un puente festivo en Tribuna Deportiva, les voy a comentar que el pasado día sábado en la tarde se anunció de manera oficial que el director técnico brasileño de ascendencia costarricense, Alexandre Guimaraes, no continuará con el equipo de Atlético Nacional. El técnico, cuando llegó a principio de año por parte de la anterior dirigencia encabezada por el presidente Juan David Pérez, fue anunciado con bombos y platillos después de esa experiencia mundialista que hizo con la selección de Costa Rica en la Copa del Mundo de Alemania 2006, y lo más importante, cuando en el torneo del segundo semestre del 2019 con el América de Cali quedó campeón ante el Junior de Barranquilla. También pasa que las estadísticas dicen que Guimaraes dirigió 31 partidos con un saldo de 14 victorias, 7 empates y 10 derrotas para un rendimiento del 52%. Estos números y estas estadísticas demuestran que de alguna manera la gestión de Guimaraes fue positiva, más si tenemos en cuenta que superó el umbral del 50%, pero es todo lo contrario, porque es que Guimaraes en el mes de enero de este año 2021 empezó literal con el pie izquierdo cuando Nacional en los cuartos de final cayó derrotado 2-0 ante el Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, ante este equipo que desde el 2017 hasta la fecha tiene una paternidad con el conjunto verdolaga, y en donde por ejemplo en el 2018 le ganó el título de la liga aquí en la ciudad de Medellín en el estadio Atanasio Girardot. Ya después en el campeonato colombiano, en la fase del 2 contra 2 en 19 fechas, Nacional tuvo unos números excelentes porque terminó en la primera posición, por lo cual fue el equipo con más victorias, obligatoriamente con más puntos y con más goles a favor. Ya después en la fase de los cuartos de final le tocó enfrentar a la Equidad de Alexis García, donde el partido de ida que se disputó en Bogotá, el conjunto verdolaga terminó perdiendo 1-0, y ya la vuelta aquí en Medellín el partido terminó 2-2, por lo cual con el marcador global de 3-2 la Equidad terminó clasificando para las semifinales, que jugará próximamente ante el Deportes Tolima, el conjunto del Vinotinto y Oro. Pasa que Nacional también, ya si tenemos en cuenta su participación en el torneo internacional de la Copa Libertadores de América, enfrentó dos fases previas ante equipos paraguayos, donde dejó en el camino a Guaraní y a Libertad respectivamente. Ya en la fase de grupos le tocó ante la Universidad Católica de Chile, Argentinos Junior, representante del fútbol argentino, y el equipo del Club Nacional de Montevideo de Uruguay. En los dos primeros partidos logró 4 puntos de 6 posibles, la victoria 2-0 ante Universidad Católica en Pereira y ese empate 4-4 en el Estadio Parque Central de Montevideo. Pero ya después de los últimos 4 partidos, Nacional cosechó 3 derrotas y un empate, con un saldo muy negativo de que en estos partidos no hizo ningún gol a favor, porque perdió los dos partidos ante Argentinos Junior, 2-0 en Asunción del Paraguay, 1-0 en Buenos Aires, después perdió 2-0 ante la Universidad Católica en el Estadio San Carlos de Apoquindo, y en un tibio 0-0 empató en Pereira ante Nacional de Montevideo, en un partido que tuvo, digamos, demasiados condimentos antes y después del partido. También hay que tener en cuenta que se demostró una vez más que la fórmula de los técnicos extranjeros en Atlético Nacional no sigue funcionando desde los últimos años, porque los varios técnicos de otros países que han dirigido al conjunto verdolaga en los 74 años de historia que tiene el conjunto antioqueño, solo 4 técnicos han quedado campeón. Empecemos en la década de los 50, en 1954 Nacional quedó campeón de la mano de Fernando Paternoster. Ya después el maestro Osvaldo Subeldía consiguió 2 títulos en 1976 y en 1981 en el famoso equipo del Kinder del 81. Ya después un técnico paraguayo que fue César López Freitas quedó campeón del campeonato colombiano en 1973, y el último fue Oscar Héctor Quintabani, que consiguió el famoso bicampeonato de 2007, primer semestre ante Atlético Huila y el segundo semestre ante la Equidad. Ya en los últimos años, técnicos extranjeros que han pasado por el conjunto antioqueño no han quedado campeón, y estamos hablando de los argentinos Ramón Cabrero, Jorge el Negro Almirón, el español Juan Manuel Lillo, el brasileño Paulo Autori y ahora Alexandre Guimaraes. También, por ejemplo, en la década de los 70 dirigió a Nacional un técnico serbio que fue histórico en el fútbol de nuestro país, que fue Vladimir Popovic, que falleció el año pasado en agosto en su ciudad natal de Belgrado. Ya veremos quién va a ser el nuevo técnico de Atlético Nacional, que otra vez lo ponga en los primeros lugares del fútbol colombiano y por supuesto del fútbol internacional. Se habla mucho de Leonel de Jesús Álvarez, aquel que en su época como futbolista fue histórico con Atlético Nacional, que con ese gol de penalti que hizo en la serie ante Olimpia de Paraguay en el estadio Nemesio Camacho el Campín le dio el título de la Libertadores de 1989. Por más de que Leonel de Jesús Álvarez tiene un pasado muy reciente como técnico del Medellín, que consiguió 2 títulos, el del 2009 y el del 2016, también se habla de que otra vez le den su voto de confianza a Hernán Darío El Arriero Herrera, un jugador histórico que fue
importante en la década de los 80 y que como entrenador consiguió el último título nacional en el 2018, la Copa Colombia ante Once Caldas, y que en los últimos años ha liderado el proceso de las divisiones menores junto a Alejandro Restrepo, que también puede ser una opción ya que tuvo una experiencia recientemente el año pasado dirigiendo al equipo del Verde de la Montaña. También hay que tener en cuenta si otra vez ya esta nueva dirigencia encabezada por el presidente Emilio Gutiérrez le dará un voto de confianza nuevamente a un técnico extranjero, por más de que se ha demostrado que en los últimos años los técnicos extranjeros en Atlético Nacional no han dado mucho resultado. Aquí en Tribuna Deportiva hablamos que el técnico brasileño de ascendencia costarricense Alexandre Guimaraes no continuará más en Atlético Nacional, un proceso que al principio parecía que iba por buen camino, pero al final se tropezó con demasiadas piedras, que fue lo que provocó a que fuera despedido. Muchas gracias por el video, hasta luego, que estén bien.